No podemos seguir gestionando los proyectos como en los años 90, porque las condiciones de mercado, de entorno son distintas. La industria es dinámica, la industria pide cada vez cosas distintas. Por tanto, la manera que nosotros debemos hacer gestión en este ámbito de los proyectos debe ser distinta. Si es que no lo hacemos, ¿qué puede pasar? Estamos condenados a repetir los mismos errores que ya hemos cometido antes. Desde esta perspectiva hay un caso insignia, a grandes rasgos lo comento, de lo que se pudo ver en términos de el periódico, ciertos portales de internet, es un proyecto que se llama Pascualama, el cual tenía un presupuesto inicial de 3.000 millones de dólares. Este proyecto terminó en su costo final 8.500 millones de dólares. Era un proyecto binacional entre Chile y Argentina en la cordillera de los Andes. Y al final, este proyecto, por lo menos en la parte de Chile, no salió. ¿Por qué? Porque existían aspectos ambientales que no se tomaron en cuenta. También se generó un conflicto con las comunidades. Y bueno, esto se debe a toda una mala planificación integrada del proyecto desde su concepción. Por tanto, el proyecto quedó suspendido. Inicialmente iba a ser cielo abierto, después se evaluó a ser subterráneo. ¿Y qué pasó? Cuando no hay una PMO, podemos traer al caso acá y empezar a introducir este concepto. Cuando no hay una PMO, no hay gobernanza de valor. Por tanto, si ellos quizás hubiesen tenido una de carácter estratégico, esto se puede haber evitado, mitigado, ¿cierto? Y haber transformado y aprovechado la oportunidad de negocio que se tenía, ¿cierto? El caso de negocio que se tenía en términos mineros. Es por eso que hoy en día implementar PMO de carácter estratégica es clave. Y quise plasmarlo de alguna manera lúdica, de alguna manera fácil de entender, de cómo esto es un ciclo, ¿cierto?, que nos lleva hacia el éxito. Y lo primero es que el proyecto o un proyecto que está desconectado, que tiene falta de supervisión de una PMO estratégica, es importante analizar su estado de madurez. Me refiero a estado de madurez en cómo se implementa la gestión de proyectos o los marcos asociados. En ese ámbito, lo primero, establecemos una gobernanza. Definimos el tipo de gobernanza que va a tener o governance que va a tener el proyecto, y en ese ámbito ya nos da un panorama más claro para poder gestionar. Esa governance nos permite, ¿cierto?, en función de su estructura, si es flexible o no es flexible, poder identificar y gestionar de mejor manera la respuesta a los riesgos. Y en ese ámbito, como analizábamos el caso anterior, podemos abordar de mejor manera riesgos de carácter externo a los proyectos, como son de tipo medioambientales y sociales, pero también no dejando afuera lo que podría ser un riesgo de carácter técnico de ingeniería. Al tener todo esto, la estructura, ¿cierto?, clara, que nos permite gestionar los riesgos, ya es más fácil poder traer la estrategia o alinear la estrategia del negocio, de lo que se quiere. Y toda esta vuelta, ¿cierto?, nos genera que los proyectos sean exitosos. Nos permite enfocarnos de manera integrada en cómo podemos traer un proceso completo en donde la PMO ya no es un ente silencioso, sino que la PMO se transforma en el riesgo que crece de forma silenciosa hasta ser incontenible, sea contenible. No sé si se entiende de manera bastante metafórica. O sea, ya este lineamiento que nosotros estamos dando para el éxito, ponemos en el centro esta PMO estratégica y nos permite, ¿cierto?, que esos posibles riesgos silenciosos, como fue el caso anterior, que no se vieron, no se vuelvan incontrolables y poderle darle fluidez al proceso de inversión, porque al fin y al cabo un proyecto minero es un proyecto de inversión de capital. ¿Ok? Entonces, continuemos. Entonces, hoy en día, ustedes bien saben que PMI adquirió PMO Alliance, y en ese ámbito, en esa adquisición, se empieza a definir una nueva forma o una forma más moderna de visualizar las PMO. Porque hoy en día
la PMO ya no está tan solo orientada a procesos, ahora se orienta en el negocio. Antiguamente solamente se veía la PMO como, oye, un controlador de procesos, una fábrica de generación de manuales que nos permitía, ¿cierto?, mejorar nuestros cronogramas, nuestros presupuestos, etcétera. Y hoy en día se transforma en un socio estratégico del negocio. Y esa es la orientación que tiene ahora. Porque una PMO en sí, en su definición, es una estructura organizacional que va a conectar el proyecto con los programas y con los portafolios. Y esto con la estrategia del negocio, la razón de ser del negocio. Y esto nos va a permitir que podamos medir el valor, ¿cierto?, sostenible que va a tener. ¿Ok? Entonces, en ese ámbito, yo quise traer a la mesa 3 funciones esenciales que va a tener la PMO en función de lo que les comento. Lo primero, poder tener una gobernanza del portafolio. Ustedes bien saben, tenemos portafolios, programas y proyectos, en donde los proyectos son la unidad, esa es mi definición de proyecto, ojo, pero es la que se me hace más fácil expresar, en donde un proyecto es la unidad mínima de creación de valor de una organización. ¿Por qué? Porque el proyecto absorbe un capital y ese capital lo multiplica en un intervalo de tiempo. Entonces es una unidad mínima de creación de valor, donde puede estar asociado a otros proyectos complementarios en donde en su integridad se transforma en un programa de proyecto, ya que ambos buscan un objetivo en común, y ese es que ya tengo una serie de proyectos diversos, ya tengo un portafolio, ¿cierto? Y en minería, las grandes compañías que tienen portafolios de proyectos que están repartidos, si una gran compañía, una transnacional, que está repartido por varias partes del mundo. Entonces, lo primero, hoy en día la PMO evoluciona a poder tener una gobernanza más clara del portafolio, alineado a la estrategia. Por otro lado, ¿qué queremos medir? Y eso es súper importante. No, estoy midiendo el cronograma, estoy midiendo mi presupuesto, estoy midiendo ciertos riesgos, pero ¿para qué? Y al fin y al cabo, lo que nosotros medimos y lo que necesitamos entender es el beneficio que nos entrega. Y ese beneficio tiene que ser medido y tiene que ser cuantificable, ¿cierto?, en términos de lo que queremos lograr. Obviamente ustedes bien saben, hay distintas formas de medir el beneficio. Podemos medir un beneficio que sea de tipo económico, en el caso como lo estamos viendo ahora, pero si por ese motivo hay alguien conectado que pertenece a una ONG o tiene una ONG o fundación, ya el beneficio es de carácter social, ¿cierto? Donde no necesariamente es económico. Y por otro lado, tenemos una adaptación dinámica. ¿A qué? A las necesidades. Entonces la PMO ya, estos conceptos que uno dice, yo me fui cuando inicié mi formación en gestión de proyectos, todo, bueno, para los que están acá en la audiencia, y espero que sea así, hay 2 caminos. Antiguamente había como, oye, tú te vas por el camino tradicional, waterfall de proyectos, donde construye un edificio, construye un puente, construye una mina, y después tenía un camino más agile, donde desarrollar innovación, tecnología, etcétera. Y yo tomé el camino más agile, por eso me certifiqué en Scrum Master, es el marco ágil más exitoso que se conoce. Y bueno, fui escalando en ya Product Owner, Scrum Scale, ¿cierto? Que es cuando ya transformas la organización en ese ámbito. Y en ese tiempo, cuando lo estaba estudiando, era como agua y aceite, estos 2 enfoques. Hoy en día, lo que se trae por parte de PMI a la mesa es que, oye, lo que está por un lado y por el otro no es tan distinto. Hoy en día empiezan a compenetrarse uno con el otro, en donde estos conceptos de flexibilidad y dinamismo empiezan a ser útil para todo tipo de industria. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad proyectizada. La base económica de la sociedad en todo el mundo, independiente del tipo de país en estos momentos, es proyectizada. Por eso hoy en día ya cumple esta unión y por otro lado, por más tradicional que sea un proyecto, tiene una cuota de integración de tecnología. Por tanto, esa cuota de integración de tecnología y para que se pueda captar el valor óptimo, y fue lo que hablaba un día con Stalin, le decía, oye, yo estuve participando acá en Chile en un proyecto, en Fundación Chile, donde generábamos una PMO
que permitía llevar distintos proyectos de carácter de problemáticas sociales locales en términos tecnológicos, como por ejemplo, a lo mejor no pasan en el país de ustedes, pero en el mío, en mi ciudad, en mi región, la escasez hídrica es un tema. O sea, acá llueve muy poquito, ¿ok? Relacionando conceptos para que vean que no tan solo esto es enfocado en minería. Entonces, una PMO moderna debe responder a una pregunta crítica y una pregunta clave. ¿Cómo lo que hacemos cada día en los proyectos contribuye a nuestro éxito estratégico como empresa minera? ¿Cierto? Eso es lo primero. Un problema, una solución, y en esa solución, al menos siempre aplicar la técnica de los 5 why o los 5 por qué. O sea, de lo esencial. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo hacemos que cada día estos proyectos contribuyan a nuestro éxito estratégico como empresa? ¿Ok? Nos vamos a la esencia. Y en ese ámbito existe un ciclo de funcionamiento que se utiliza, que es el PMO Value Ring, ¿cierto? Y esto es enfocado a que primero tenemos el diagnóstico estratégico, ¿cierto? En donde podemos identificar las necesidades empresariales que tenemos para luego diseñar, ¿cierto? Y crear esa solución necesaria que necesita mi proyecto de manera personalizada. Una vez que tenemos el diseño, ya podemos empezar a decir, oye, es hora de ejecutarla. Pero esa ejecución, para que sea bien hecha y exitosa, debemos tener distintos mecanismos de monitoreo. Y ese monitoreo, que vamos a estar complementario a la ejecución, ¿cierto? Que es algo bastante tradicional y lógico dentro del mundo de la gestión de proyectos, va a generarse una medición del valor. O sea, vamos a ver qué tanto valor está generando y eso cómo está impactando en términos estratégicos para finalmente tener un ciclo en donde generamos y adoptamos la mejora continua del proceso de gestión del proyecto que estamos llevando. Entonces esto se vuelve en una especie, ¿cierto?, de ciclo de madurez, de crecimiento, donde el proyecto va mutando gracias a estas PMO más modernas, con estos enfoques, y se genera un ciclo que en palabras muy simples es dinámico y es efectivo, ¿ya? Entonces, una PMO en sí no debe ser un manual de proceso. Una PMO debe ser un organismo vivo, como lo estoy comentando acá, que permita detectar esa necesidad que tiene el proyecto, esa dolencia. Imagínense que vamos nosotros al médico y no sé, me duele eh, un hombro. Eso mismo tiene que hacer la PMO. Tiene que ser un organismo que detecte esa dolencia y entregue soluciones y mida el beneficio constante con respecto a esa solución. Porque quizás pueden haber dolencias que pueden ser tan mínimas que no generen ningún beneficio asociado. Trate de plasmar, ¿cierto?, de la manera más sencilla, comunicarlo de la manera más fácil, en cómo funciona una PMO de carácter moderna y cómo ésta nos entrega diversos beneficios que nos permite ir evolucionando. Entonces, en minería, ¿cierto? La PMO debe estar preparada para diversas cosas. Yo quise poner solamente 3 puntos porque iba a ser redundante si colocaba más. Y ojo que lo estoy viendo desde una perspectiva estratégica para el negocio minero, más allá de la ejecución de un proyecto propiamente tal. Ya vamos a saltar de los tipos de PMO, les construí un diagrama bastante bonito para que lo tengan. Después, bueno, les llegará la PPT y en la PPT también ustedes pueden revisar con mayor detalle. Pero dentro de estas 3 principales, entender que, por ejemplo, los proyectos de carácter minero son sensibles a la fluctuación del precio de los commodities. ¿Cómo es eso, Fred? Ejemplo, Chile es el mayor productor de cobre fino del mundo y el precio del cobre es fluctuante de manera diaria. Obviamente hay organismos que hacen proyecciones de cuánto va a ser el precio promedio al año que sigue, y etcétera, etcétera. Pero aún así, ustedes saben, no tenemos una bolita de cristal
para saber todo lo que va a pasar en el tiempo o hacia el futuro. Por tanto, una fluctuación en el precio va a generar que quizás dentro de mi portafolio de los proyectos hay alguno que se vea mucho más afectado porque, para que ustedes igual sepan, los proyectos mineros, en este caso de cobre, el elemento útil que tiene el commodity se mide a través de ley, se llama ley. Y esa ley es el contenido de metal presente, en este caso, en una tonelada de roca. Entonces, cuando hay menor de ese contenido y el precio fluctúa baja, ¡uy! Duele muchísimo, que puede llevar un proyecto, ¿cierto?, a que ya no sea rentable. Entonces, una PMO me permite, ¿cierto?, redirigir los esfuerzos y tomar decisiones tempranas, porque puede ser de que ese precio baje y no vuelva a subir. Por tanto, ahí tomo una decisión. ¿Qué hago con el proyecto? ¿Lo vendo? ¿Lo paro momentáneamente? ¿Implemento tecnología que me permite ser más eficiente en mis procesos? ¿Qué hago? Entonces, esta PMO, ¿cierto?, que le hablo yo de carácter moderno, nos permite tomar decisiones tempranas. Y eso es más que nada lo que quiero traer hoy día a la mesa. ¿Cómo tomamos decisiones tempranas y cómo esta PMO virtuosa nos ayuda en eso? Hoy en día lo que es medioambiental es clave. Les dejo como dato, si es que hay alguien conectado que le gusta el tema de el tema medioambiental, que le gusta el tema de sustentabilidad. En mi canal de YouTube tengo una charla que di en el PMI, en el LATAM, el año pasado, en el Día Mundial del Medio Ambiente, en donde hablo del estándar P5 o Green Project Management, que habla de cómo ahora integramos ciertos estos conceptos de sustentabilidad a la gestión de proyectos y es un área bastante interesante que todos los directores de proyectos debiésemos conocerlo. Y un manual que está gratuito, está en internet, no lo hice yo, ojo, hay un organismo que lo hizo y está gratuito y tiene 100 hojas y la mayoría son dibujos de proceso. Entonces es una guía bastante amigable de entender por si a alguno le interesa. Búsquenlo. ¿A qué va todo este interludio? A que hoy en día un proyecto y de aquí en el futuro, si no tiene integrada la sostenibilidad y el cuidado con el medio ambiente y la creación de valor con las comunidades, ese proyecto simplemente no va a existir. Porque hoy en día las comunidades son más informadas, están más educadas y tienen más poder de decisión de lo que quieren realmente en sus territorios. Por tanto, hoy en día el proyecto tiene que tener ese diálogo positivo, constructivo, de valor mutuo con el entorno. Y por último, la integración, ¿cierto?, de innovaciones disruptivas. En la industria minera es muy difícil introducir una tecnología. ¿Por qué? Porque como les mostraba, inicialmente son proyectos de inversión de capital de muchos millones de dólares que pasan por otro concepto, si quieren investigarlo, que se llaman las eh, etapas FEL, Front and Loading. FEL lo que busca es generar una mitigación del riesgo en la etapa de evaluación del proyecto en términos de cómo vamos a justificar el capital de inversión que queremos. Y FED lo que hace que en distintas gates o puertas nos hace una evaluación minuciosa de lo que es ingeniería, proyectos y aspectos de financiamiento. Entonces, como son distintas gates o puertas bastante robustas en términos de cambio, hace que los proyectos mineros, el incluir una tecnología en sus procesos o sus etapas de procesos ya en ejecución, lo hace muy difícil, porque aunque tenga un éxito lo que estamos incluyendo, va a generar que esto que planeamos como negocio tenga un riesgo asociado, porque puede funcionar como no funciona. Entonces, aquí en donde estas PMO nos permite generar el filtro de ver cómo eso va a afectar en la vida útil del activo que nosotros tenemos comprometido, si es a 10 años, 15 años, 20 años. ¿Ok? Entonces, dentro del modelo de diseño de PMO aplicable en minería, tenemos distintos tipos. ¿Ok? Tenemos PMO enfocada en controlar, tenemos PMO que nos o se enfocan en el apoyo. Tenemos PMO también de carácter directiva y hoy analicemos, las conversemos un poquito de estos tres tipos de PMO que hoy en día yo les traigo a la mesa. Entonces, por ejemplo, las PMO de control van a establecer estándares, van a asegurar que se generen los cumplimientos indicados y cierto, y como su palabra lo dice, van a mantener un cierto grado de control
de la ejecución del proyecto. Por otro lado, tenemos PMO de carácter de apoyo, en donde nos da asesoramientos, recursos necesarios y eh, la idea es poder cómo captamos ese valor y cómo redireccionamos quizás las falencias o las dolencias de un proyecto. Ya no está tan enfocada en imponer un control, sino en cómo colaboramos. ¿Ok? Y por otro lado, una PMO directiva que tiene control total sobre todos los proyectos y apoya la gestión o apoya gestionando todos los aspectos posibles. Es como una total PMO, ¿cierto? En ese ámbito, estos son los modelos de PMO aplicables en la minería, pero desde la perspectiva del control. Y si ahora lo analizamos desde la perspectiva estratégica, tenemos la Enterprise PMO, que estas PMO están orientadas ya en términos estratégicos, como les hablaba inicialmente del negocio, y es cuando ya tengo múltiples proyectos repartidos en múltiples partes del mundo. Entonces, de ese ámbito, por ejemplo, voy a ir bajando y si tengo un proyecto en específico que es de carácter minero y de infraestructura, me sirve implementar, ¿cierto? La Project Specific PMO, ¿cierto? O PMO. Entonces ahí ya tengo enfoque en lo que va a ser los megaproyectos de carácter estructural e individual. Ahora, como recién hablábamos de tecnología, si queremos integrarla, aspectos de innovación, de digitalización, de automatización, etcétera, o también gestionar la sostenibilidad en el proyecto, ya tenemos también estructuras de PMO que se llaman la Functional PMO. Y estas PMO funcionales te ayudan en este tipo de estructuras. Si se dan cuenta, tenemos un abanico de aspectos que podríamos aplicar y redireccionar o reestructurar la PMO en función de lo que realmente necesitamos evaluar y también podemos ver distintas PMO en función de la escala de toma de decisiones. ¿Ok? Ok. Entonces, hoy en día, una Enterprise PMO es muy eficaz y muy útil en minería, porque como les comentaba y no ser redundante, es una industria que tiene un alto capital de inversión. Y el concepto técnico de capital de inversión es CAPEX, ¿cierto? Y este tipo de PMO me ayuda, ¿cierto? A que si yo invertí 100 unidades, esas 100 unidades sean las que vamos a utilizar para generar la rentabilidad, no sean 120, 130 o quizás 200 unidades monetarias. Tiene un impacto, ¿cierto? eh, largo, a lo largo del ciclo de vida del proyecto y colaborando, ¿por qué no?, en cómo podemos maximizar la vida operativa de ese proyecto. O sea, los proyectos mineros, para que ustedes sepan, son de carácter finito. Es a través del consumo de reservas. Y una vez que esas reservas se consumen, por ejemplo, en 10 años, ya se supone que tenemos que estar en la etapa de planes de cierre. Pero al poder tener este tipo de estructuras de gestión de proyectos como la Enterprise PMO, nos permite, cierto, que buscar las estrategias para que esas reservas maximizarse en el tiempo y poder extraer otros materiales u otros commodities que no hemos identificado en las etapas iniciales para ya no durar 10 años, sino que durar 15, 16 años, etcétera. Y bueno, el alto impacto, ¿cierto? El proyecto afecta significativamente al medio ambiente, al entorno. Son proyectos gigantes en donde ya este tipo de PMO, ¿cierto? Nos ayuda a poder llevar una gestión de ese impacto, como hacerlo mucho más amigable y llevadero con el entorno. Entonces, en conclusión, con todo esto que le comento, y bueno, vuelvo al punto de los tres ejes principales, obviamente hay más. En minería ya no basta con que exista una especie de oficina de proyecto que solo se dedique a asesorar, sino que hay que entender que necesitamos controlar estratégicamente y gobernar cada dólar de inversión. Es el negocio la clave, ¿cierto? De donde nosotros tenemos que poner nuestro enfoque y nuestro principal indicador y ver cuáles son todas las variables que inciden sobre él. Y en este ámbito yo pongo las tres principales: inversión de capital,
la misma vida útil del activo y aspectos externos más de contingencia en este momento que son los temas de medio ambiente y comunidad. Creo que estoy bien con los tiempos. Ya, a ver, son las 8:39. No, estoy un poquito, un poquito atrasado el tiempo. Voy a acelerar, apretar un poco el acelerador. Yo quiero también traer a la mesa algunos casos de éxito donde han transformado, ¿cierto? Y han demostrado el impacto tangible de una buena PMO. O sea, la idea no es traer un discurso de una especie de panacea, ¿cierto? O un discurso de carácter mesiánico donde yo digo que la PMO me va a solucionar todos los problemas. ¿Por qué no es así? Eh, pero sí puedo traer a la mesa algunos aspectos de grandes compañías. Ojo, que de los que voy a hablar ahora son grandes compañías mineras, en donde han implementado ciertas oficinas de proyectos que han sido exitosas. Les cuento el caso, son 4 casos alrededor de todo el mundo. En Río Tinto tienen un proyecto que se llama AutoHub, en donde es una red ferroviaria autónoma que permitió mejorar la productividad en un 5%. Gracias a la PMO se desarrolló de buena manera el proyecto y de manera funcional ha aumentado la productividad en un 5%. Eso es maravilloso. Por otro lado, tenemos el caso de un centro de mantenimiento hecho por BHP, en donde ese centro de mantenimiento, en donde tiene aspectos predictivos, ¿cierto? Tecnología predictiva, ha ayudado que anualmente se generen ahorros de más de 100 millones de dólares, lo que no es menor. Anglo American, que ya Yabeco, ¿cierto? Es una compañía minera que está en el Perú, ha logrado ciertos proyectos entregados a tiempo y bueno, y dentro del presupuesto, lo cual es genial. Y por otro lado, les cuento un poquito de Codelco, que es la Corporación del Cobre, es una empresa estatal en Chile dedicada a la minería, el principal productor de cobre a nivel mundial. Logró, a través de implementar este tipo de estrategia, reducir su CAPEX. Y no fue una reducción en 1 millón de dólares ni en 2 millones de dólares, sino que en más de 1.000 millones de dólares en su portafolio de proyectos. Entonces, lo cual no es menor. O sea, con 1.000 millones de dólares ya tengo otra oportunidad de que quizás sea dinero para hacer otro proyecto. Entonces, también acá vienen los desafíos que estoy comentando, 4 casos, pero son Río Tinto, HP, Anglo American, que son en sí las mejores compañías mineras del mundo. Entonces, ¿qué pasa para industrias más pequeñas? La mediana minería quizás, compañías mineras que sean más emergentes, etcétera. Entonces, la mejor mineras del mundo ya entendieron que gestionar proyectos no es suficiente. O sea, conllevar el proyecto ya no es suficiente, sino que hay que ver cómo gestionamos el valor que ese proyecto va a crear o nos va a dar. Finalmente, ¿cuál es como mi visión personal? De dónde yo veo que va a pasar a futuro de las PMO. Vimos la historia completa, qué está pasando en minería, por qué son importantes las PMO, cuáles son sus desafíos. Después vimos las estructuras, unas estructuras bastante simplificadas de cómo llevan los procesos las PMO, para luego ver algunos casos de éxito. Pero ¿hacia dónde tú, si me preguntara alguien del público, hacia dónde tú crees, Fred, que va a seguir evolucionando las PMO? Y hoy en día hay varias corrientes, hay varias teorías que la PMO, su siguiente paso es a una VMO. Oye, Fred, ¿qué es lo que es una VMO? Es una Value Management Office, o sea, es una oficina que gestiona el valor. Es un organismo que ahora ya no es a nivel solamente de proyectos, sino a la organización completa. Entonces, esto nos va a ayudar no tan solo en las etapas de ejecución, sino que nos va a ayudar a medir los beneficios a largo plazo. No al corto plazo y de cumplimiento como lo estamos viendo ya con una PMO, sino que a largo plazo, ¿cómo podemos hacerlo? Y en este ámbito, la minería del futuro, yo diría que ya no necesitan más reportes que solo midan por medir, ¿ok? Medir por medir, no. Ok, estamos midiendo no sé, un indicador crítico de un proyecto, pero nos entrega un número, un índice, un KPI, pero no estamos haciendo nada con eso. Entonces hoy en día necesitamos gestionar, ¿cierto? De tal manera
que transformamos ese indicador, ese dato, en decisiones con valor. Y ahí viene otro aspecto, ¿cierto?, que les voy a comentar después, que es cómo hacemos una gestión de proyecto inteligente. Cómo transformamos, ¿cierto?, ese dato en algo que nos hace tomar una decisión que nos va a aportar un valor tangible. Y no tan solo eso, cómo esa toma de decisión, al fin y al cabo, la llevan personas que son líderes, pero son líderes en gestionar la estrategia. Y integran todos estos conceptos que hemos hablado hoy día, sostenibilidad, ¿cierto? Permite la construcción de resiliencia o robustez de los proyectos y cómo la PMO, este concepto de PMO moderna que traigo hoy en día, se transforma en un punto de partida en donde a largo plazo, ¿cierto? Muta, crece, madura y se transforma en una oficina, ¿cierto? Una Value Management Office y nos muestra el destino, ¿cierto?, que puede alcanzar no tan solo los proyectos, sino la organización en donde nosotros nos desarrollemos. En ese ámbito de cómo gestionar de manera inteligente los proyectos, nosotros en AdaVector lanzamos varias versiones de un curso, un taller práctico de este ámbito, en donde, bueno, dentro del Congreso regalamos un par de becas que van a partir de la gestión de acá de los organizadores, pero también si es que alguien se conectó y quiere participar de manera independiente, puede escanear el siguiente código para tener, ¿cierto?, la posibilidad de participar en 3 becas posibles, ¿ya? Es un taller práctico donde ocupamos Power BI y podemos, ¿cierto?, generar estrategias, como les decía anteriormente, para llevar una mejor gestión del riesgo de los proyectos. Escaneando el QR, pueden participar en eso y bueno, por ahí me comentaban, el tercer taller es este fin de semana, es de carácter online, ojo, pero voy a coordinar con la organización para hacer un taller solamente para ustedes la primera semana de julio. No, disculpen, de junio. Está verdad que estaba en mayo. Eso. Por último, si es que alguien por ABC motivo dentro de acá del chat o no puede prender el audio para hacerme algún tipo de pregunta, puede contactarme ya sea la vía que quiera, LinkedIn, Instagram o por correo. Y acá tienen un correo que pueden, o sea, disculpen, tienen un QR donde pueden hacerlo. Yo feliz de poder colaborar con cada uno de ustedes. Esa fue mi presentación. Muchas gracias por la invitación. Espero haber estado, creo que me pasé 2 minutitos, pero en fin, muchas gracias. Giovanni, tienes el micrófono apagado. Disculpen, no me he dado cuenta. Bueno, a continuación vamos a ir con algunas palabras de la doctora Noemí Suárez, la directora de posgrados de la Universidad Iberoamericana del Ecuador, para proseguir con las preguntas. Por favor, doctora. Sí, bueno, muchas gracias. Y bueno, Fred, has estado, sí, efectivamente a la altura de lo que necesitamos en no solo en Chile, sino en Ecuador y en todos nuestros países, sobre todo estos países que tienen una alta, o sea, que tienen un alto nivel de uso, ¿no?, de toda esta parte de la minería y que toda esta parte de gestión de proyectos en el área minera requiere de todo lo que tú acabas de comentarnos, ¿no? Precisamente no gente que mida únicamente, sino que transforme ese dato en un dato estratégico más que todo, ¿sí? Entonces, muchas gracias por tu participación. Nosotros acá en la universidad estamos justamente cerrando la primera corte del máster de gestión de proyectos, un máster que Genial, genial. eh, eh, está situado precisamente en las últimas tendencias que hay en esta rama del conocimiento, que es la gestión de proyectos, y también es un máster que, bueno, está eh, anclado, asociado también a la Universidad Católica de Murcia, ¿sí? Entonces, nosotros Ah, genial. estamos dando una segunda titulación con la Universidad Católica, que también
es una universidad reconocida en España y que tiene también una trayectoria en el área de proyectos. Y bueno, nosotros estamos invitando cordialmente a todos los participantes a que nos acompañen el día sábado, que culmina este ciclo de conferencias y de talleres, para que nos acompañen también en la universidad, en las instalaciones de la universidad de manera presencial. Ahora, bueno, te doy paso a las preguntas que tenías en el chat y yo me retiro en este momentito porque yo empiezo clase también ahora con mis estudiantes en la noche, ¿sí? Sí, no hay Entonces, problema. te agradezco infinitamente, te reitero las gracias y bueno, aquí esta es también tu casa de estudios Gracias, y gracias. podrás también hacernos algunas propuestas interesantes que tú creas que son así de última tendencia, para que también nuestros estudiantes tengan el honor de contar contigo como docentes y también como, como tú decías, hacer lo que te apasiona. Y Exacto. hacer lo que nos apasiona nos da mucha alegría y nos da mucha paz, sobre todo. Entonces, bueno, Y desde acá inspira desde también, Ecuador, y permite inspirar a otros también. Eso, cuando uno hace lo que... exactamente, Sí. exactamente. Bueno, muchísimas Gracias, gracias y entonces gracias a usted. damos la palabra a las personas que te tenían algunas preguntas por acá. Sí, feliz, feliz. Bueno, la primera pregunta que tenemos del señor Osvaldo Cabezas es, ¿qué significa la gobernanza de valor? Y un ejemplo de la medición de valor mediante la evaluación del impacto estratégico. El valor, bueno, de manera muy coloquial es el beneficio que nosotros vamos a obtener de la toma de decisiones. O sea, ¿qué me conlleva tomar una decisión? Uno de los conceptos más básicos para poder entender la medición de valor es el costo de oportunidad, ¿cierto? Cuando yo invierto en algo, tengo un costo de oportunidad. O sea, ese costo de oportunidad es que al introducir mi dinero ahí, estoy perdiendo otras oportunidades de invertir porque el dinero es finito. Ese es como el concepto más tradicional de medir el valor. Si nos vamos a algo mucho más actual, ¿cierto? Y nuevas tendencias, el valor podría ser algo tan sencillo como medir la felicidad de los trabajadores. O sea, Ya, ¿cómo yo puedo hacer que ahora mi compañía, estos son los conceptos que traen hoy en día mucho las startups, cómo mi compañía puedo medir en el grado de felicidad de mis trabajadores o de mi equipo? Yo no puedo decir, oye, Fred, pero qué descabellado lo que estáis hablando. Es que lo que pasa es que la felicidad es directamente proporcional al beneficio óptimo que se pueda lograr, porque equipos felices son equipos de alto rendimiento, son equipos óptimos, ¿cierto? Ojo, eso lo estoy hablando de una perspectiva desde la startup y no es algo que sea como tan actual tampoco, pero el valor es eso, mi toma de decisiones, como yo veo que me está generando un beneficio, porque ojo, yo puedo tomar una decisión en donde pueda haber solamente un beneficio monetario en el corto plazo, pero eso puede ser como un dicho que se dice en Chile, pan para hoy, hambre para mañana, no sé si se ocupa en el país de ustedes, en donde me solucionó el problema actual, pero me trajo un problema a futuro, ¿ok? claro. Entonces ahí viene otro concepto que por honor al tiempo no quise tratarlo, que ya no se llama la medición de un output. Un output es un índice que sale, sino que medimos un outcome. Un outcome es un indicador con valor. Ya. Eso. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se conectan las políticas del país en la consecución exitosa de los proyectos? ¿Tiene relación directa las políticas con las estrategias de los Totalmente. inversores? Totalmente, totalmente. Sí, en Chile desde el año 90 que existe una estrategia de cómo o cuál es el direccionamiento de la industria minera. O sea, que Chile hoy en día sea el mayor productor de cobre, uno de los mayores productores de litio del mundo, que también, cierto, los grandes, Antofagasta tenga el gran clúster minero mundial. No es una coincidencia. Sí, nosotros tenemos la materia prima, hay un capital humano especializado en minería bastante amplio en Chile. Creo que casi la mayoría de las universidades del norte de Chile imparten la carrera de ingeniería civil de minas, civil metalurgia, gestión, o sea, ingeniería civil industrial en mini metalurgia, en posgrado en el área, etcétera. Eh, mm, Chile también viene acompañado de eso, de políticas
que han ido ayudando. Hoy en día hay una estrategia nacional del litio para maximizar la explotación del litio, ¿cierto? Que ya no sea una industria extractivista, sino que cree valor agregado. Obviamente Chile ha pasado por un periodo en el año 2019 en adelante de un estallido social. Eso ha hecho como tener un poco de cautela a la hora de invertir, pero eso ya está como mitigándose actualmente. Y obviamente las políticas son bastante importantes. Miren, no voy a hablar de Chile para no ser autorreferente. Hablemos, bueno, del vecino mío, Argentina. Milei generó hace poquito, bueno, no hace poquito, apenas asumió su gobierno, el RIGI, que es una propuesta de inversión de altos volúmenes de capital que son por sobre los 200 millones de dólares. No tan solo de minería, sino que en general. ¿Qué hizo eso? Atraer una gran cantidad de inversores canadienses, estadounidenses, australianos a la industria minera argentina, en donde, ¿qué promete el RI, esta normativa o esta ley? Que tu inversión está protegida por 30 años, que tú tienes beneficios tributarios y aparte de eso tienes beneficios en términos de los primeros años de proyecto son los más críticos, ¿cierto? Los primeros años cuando se recupera el capital inicial invertido, ¿cierto? Todos conocemos el concepto de payback, ¿cierto? Ok, si es así, o periodo de recuperación de la inversión, es el más crítico. Entonces, en ese ámbito, eso hoy en día está posicionando a Argentina, que no tiene cultura minera, creo que ustedes tienen como Ecuador un potencial minero mucho más grande que ellos, lo está posicionando que si se cumple esa cartera completa de aquí al 2030, ser el sexto mayor productor de cobre fino del mundo, cosa no menor, ¿cierto? Y bueno, Ecuador también tiene un potencial enorme en términos mineros. Hace unos años atrás, Codelco estaba asesorando, ¿cierto? Algunos yacimientos que ustedes tienen, que no tan solo tienen cobre, tienen oro, tienen plata, tienen otros productos. La minería de ustedes, en términos de constitución geológica, o la minería que podrían tener ustedes, creo que sería muy similar a lo que tiene nuestro hermano el Perú, que también es uno de los mayores productores de cobre fino del mundo. Quizá ustedes también podéis serlo, ¿cierto? Si es que se instaura una política de dinamismo de la industria minera, pero volviendo al punto y no profundizando tanto en datos y referencias, sí, es clave tener una política y va de la mano. Ya, mi estimado, tenemos otra pregunta. Justamente, en una corporación, un holding con varias empresas, ¿existe algo como una PMO de las PMOs? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Yo creo que eso vendría siendo más parecido a la Strategic PMO, pero buena pregunta. Lo que sí existe, y ahí puedo profundizar un poco más, son estructuras de gobernanza de los proyectos, en donde tengo como una gobernanza que me permite estructurar o priorizar la salida de los proyectos o a qué proyecto invertirles más capital. Ahora, nombrarlo como una PMO de las PMO, como una especie de... Eso se ocupa mucho en Scrum Scale, o sea, existe el Scrum de Scrum, se le llama. Es como... y el Scrum de Scrum de Scrum, o sea, es como entre más grande la organización se va generando algo más arriba. En estos momentos no tendría un ejemplo concreto, no te podría decir sí y no, pero sí te puedo llevar al área de las gobernanzas que yo conozco, por lo menos en algunas compañías mineras que sí lo tienen, que son organismos que antes del periodo de inversión del proyecto tienen equipos multidisciplinarios. En este caso, por ejemplo, a mí que me gusta la industria minera, observo mucho lo que hace BHP. BHP, antes de salir un proyecto, tiene un comité de proyecto evaluador que es multicultural y multiindustrial. ¿Qué quiere decir eso, Fred? Que son personas de otras industrias que vienen a observar cuáles son las oportunidades y falencias de un proyecto minero. Y uno puede decir, pero oye, ¿qué me va a aportar alguien que no se venga de la industria aeronáutica, por ejemplo? Mucho, porque te va a brindar visión holística a cosas que uno no va a estar viendo, porque el ser humano, por su naturaleza, tiende al sesgo, ¿cierto? En mi caso, mi sesgo tendería a querer ocupar herramientas de gestión de proyectos para solucionar problemas. En otro ámbito, otras personas tienen otro sesgo. Somos así, somos individuos que tendemos a eso, por eso son importantes estos espacios de debate positivo y de generar preguntas colaborativas. Ya, mi estimado, tal vez podrías ampliar un poco el concepto de minería virtuosa y cómo se enlaza con el rol de la PMO. Ok, ya. El concepto de minería virtuosa
tiene que ver mucho, y ojo, voy a aquí profundizar un poco con algo personal. Yo estudié minería, como les mostré inicialmente. Aquí en Chile existen dos carreras, ingeniería en mina y civil de mina. Una dura 4 años y la otra dura 6. Eh, y cuando salí de la universidad, me puse a trabajar en una compañía minera local, de acá donde yo vivo, en la región de Coquimbo. Y veía que tenía muchas ganas, muchas ideas, muchas cosas que quería desarrollar, pero veía que no se podían por las condiciones de lo que es la mediana minería en Chile, que es muy distinta a la gran minería. Hay un gap ahí, hay un desfase en términos de desarrollo. Y decía, pucha, ¿cómo podemos hacer cosas? Y por otro lado, ojo, estoy hablando de mí muy personalmente, me gusta mucho lo que es la tecnología. Crecí viendo Iron Man, creo que todos conocemos a Iron Man, el superhéroe. Y decía, oye, Iron Man es ingeniero, decía yo, pero pucha, yo no estoy ingeniería mecánica como él, soy ingeniero en mina. ¿Cómo ahora puedo vincular la tecnología con la minería, con las necesidades? Entonces, un día dije, ¿cuáles son mis verdaderas habilidades? Y me di cuenta que mis habilidades son comunicacionales, de expresión, de generar equipos de alto rendimiento, etcétera. Entonces dije, voy a empezar a buscar. Y ahí empecé a darme cuenta que en mi país estaba muy de moda el concepto de minería sustentable, ¿cierto? Todo lo que hablé de medio ambiente, etcétera. Pero se hablaba de un apartado muy como lejano de los individuos. Entonces me puse a indagar más en la literatura y por ahí leí una referencia de un autor de la Universidad de Chile, de la MTC, que es un centro tecnológico que tienen ellos, donde él hacía un artículo donde hablaba del concepto de minería virtuosa. Y lo sentí súper propio, donde el concepto hablaba de poner a las personas en el centro, a las personas transformando las realidades. Y en ese ámbito, ¿qué pasa? ¿Cómo transformamos las realidades? Fue donde yo empecé a navegar en la gestión de proyectos, donde me di cuenta que, ¿qué es lo que es la gestión de proyectos? Es una estructura en general, cual sea la metodología, cual sea el estándar, que te permite hacer que las cosas pasen. Vuelvo a decirlo, que permite hacer que las cosas pasen. Nos transformamos en materializadores de realidades. Entonces ahí cuando la gestión de proyectos, ¿cierto? En este caso la PMO lo que hace es eso, estandarizar, ¿cierto? Nos permite impulsar este concepto y que potenciar a las personas. En donde, como les dije finalmente, no es en sí la PMO que implementemos la que va a hacer la diferencia, sino la capacidad de ustedes de liderar con estrategia, de generar un impacto en su entorno, lo que hace la diferencia. Podemos tener, ejemplo metafórico, un Ferrari, pero no porque tenga un Ferrari voy a ganar la Fórmula 1, ¿cierto? Sino que van a ser ustedes con sus capacidades lo que lo permite. Y eso es en sí el concepto de minería virtuosa, que es colocar a las personas en el centro. Bueno, tengo una pregunta. Esta es de mi propia autoría. ¿Cuál crees, Ok. cuál crees que serían los criterios para determinar una PMO funcional en base a una PMO específica, en la que era un criterio de un proyecto, megaproyecto, por decirlo así? Acá, Sí, esta, sí. ya. Verás, te comento brevemente cuál es mi criterio o pensamiento por cuál te digo esta. Podemos tener justamente una PMO de innovación para la creación de un Exacto. producto, pero también tenemos, por ejemplo, la que sea creación de un producto refiriéndose a energías renovables, ¿sí? Que es un Sí, sí. megaproyecto por ser costoso, complejo y con un gran número de involucrados. Mira, está súper buena tu pregunta. Yo principalmente veía las PMO funcionales más orientadas al desarrollo de tecnologías. Pero ahora que lo mencionan de esa manera, de ver una PMO funcional en donde nosotros, no sé, desarrollamos un parque eólico, que también podría ser un producto, un parque fotovoltaico, es bastante clave. Yo creo que aquí entramos en un concepto, amigo Giovanni. Giovanni, ¿verdad? No me estoy equivocando el Sí, nombre, me corrige, sí. no, bien. En el concepto de análisis de la complejidad de los proyectos. Y eso es las etapas iniciales cuando nosotros evaluamos un proyecto que es analizar su complejidad. Y ojo que cuando hablo de complejidad es un concepto que está en el PMBOK, lo pueden buscar. Y no estoy hablando de dificultad, sino que hablo de interconexión de nodos, en donde esa interconexión de nodos, stakeholders, distintos involucrados, niveles de inversión, yo creo que hace la diferencia. Mi gran
manera de diferenciar un proyecto en sí es la cantidad de inversión que él va a tener. Porque no todos los proyectos mineros son megaproyectos, pero los megaproyectos son como estos grandes elefantes que se mueven un poquito más lento y en función de esa estructura más lenta y por sus niveles de capital de inversión, necesitan una mayor rigurosidad en su control. A diferencia quizás de una PMO funcional, que yo creo que una PMO funcional es más cíclica, más iterativa, más ágil, por así decirlo, en donde esa sería mi manera de visualizarlo y en función de mi conocimiento, o sea, yendo a lo básico que es hacer un análisis de complejidad y poder situarlo. Ahora, en función del tipo de industria y las características de cada industria, podemos hacer una especie de definition of done, que es otro concepto de gestión de proyectos, definición de hecho, que la definición de hecho busca estandarizar la toma de decisión mutua de un equipo. De lo que es aceptable, podemos generarla y podemos ver dónde se categoriza cada uno. Pero eso. Voy a volver al código por si alguien no lo ha escaneado. Ahí está. Lo dejo ahí. No sé, amigo Giovanni, si logré responder tu pregunta. No, sí está bien. Y en realidad yo lo veo la complejidad como el número de dependencias que tenemos. Bueno, vamos a tener ahorita justamente el sorteo, por lo cual les pedimos que todos enciendan las cámaras y vamos a dar paso justamente a una membresía para los talleres de Fred. ¿Sí? Me permiten compartir la pantalla. Espérenme un ratito. Ah, ¿vas a compartir la pantalla tú? Yo entonces dejo de compartir. Por favor. Hoy, por ser la segunda sesión, va a ser la segunda persona de la ruleta que salga la letra. Por ejemplo, si sale A, vamos a ver el primero que te hable de la A, el segundo es el ganador. Por favor. ¿Sí? Me avisan, ¿sí se ve la pantalla? Sí, bueno. Ya. La J. Dentro de los participantes de mi lista, el señor José Chancusin es el Jaime y ganador Juan, del día. Jaime y Juan, ¿Cómo? Jaime y Juan ya se veían ganador. Ahí está riendo Jaime. No, es el señor José Canchucín, ¿Nos puede porque confirmar como a le dije José era el si está en segundo la día. sesión? José. José, Sí, buenas noches. Muchas gracias. ya, por favor, ahí me escribe por interno para contactarnos para que usted pueda acceder justamente a ese beneficio. Ya, muchas gracias. Una buena noche. A A ver, usted. todos por favor prendan las cámaras para poder tomarnos la foto. A ver, ya tomé la primera, voy por la siguiente. Se asigna uno ese espacio. A ver, espera, Nancy, ya voy por la tercera. Ya voy por la cuarta.
Mientras ahí el amigo Giovanni saca la foto, ahí vi la cara de Jaime con ganas de quizás ganarse una bequita. Les dejo el link acá de la encuesta que yo estoy haciendo para que quien quiera participar también no se quede con esa gana de seguir aprendiendo. Espero haber contribuido, de verdad, a mí hablar de gestión de proyectos. Bueno, Stalin ya había estado en una charla mía. Es bastante apasionante, me divierte. Y también aprender de usted. O sea, yo estoy seguro que hay un montón de conocimientos, gestión de proyectos que ustedes igual me pueden enseñar a mí. Así que eso, me dicen si ya estamos con la charla. Un grato placer estar acá con ustedes y espero volver a verlo a todos en una próxima ocasión. Espérame un ratito, mi estimado Fred. Yo quiero agradecerte a nombre de la Universidad Iberoamericana, Prime Project Manager y justamente del capítulo PM Jans Pacífico por la solvencia técnica, también este ánimo que tenemos casi todos los que somos voluntarios de difundir las buenas prácticas en gestión de proyectos, llegar a más países y bueno, también, aunque suene un poco redundante, afirmar que las alianzas son el motor y el vehículo que generan alianzas y pacificación entre las ciudades. Hablamos de la gestión del conocimiento, que cada uno lo puede ver desde su punto, pero yo creo que eso es lo que lleva a la gestión de proyectos, desarrollo, ¿sí? De un Exacto. estado actual a un estado futuro. Muchas gracias, mi estimado Fred, y como no podemos darnos un abrazo, es el abrazo a la distancia. Un abrazo digital. Gracias por la invitación y espero volver a verlos y que sea la primera colaboración de muchos. Muchas Hasta luego. gracias. Tengan muchas buenas noches a todos. Muchas gracias. Fred, muchas Gracias. gracias, querido amigo. Muchas gracias. Mm.